acto administrativo. El día de hoy nos continuará acompañando la doctora Beatriz Elena Colorado Arcila, abogada de la Universidad Autónoma Latinoamericana, magíster en contratación estatal de la Universidad de Medellín y jefe de la Oficina Jurídica de Indeportes. Agradecemos a los participantes diligenciar el formulario de asistencia que se encuentra en el chat y solicitamos su autorización para dar inicio a la grabación. Adelante, doctora Beatriz. Bueno, nuevamente buenos días a todos. Hoy es nuestro último encuentro. Quisiera que fuera lo más productivo para ustedes y poder llegar a sus necesidades académicas, pues no en vano se inscribieron para de alguna manera ampliar lo que ya conocen y que lo que quieren hacer de su quehacer laboral como contratistas o como servidores públicos sea de una manera más idónea y tecnificada. En ese orden de ideas, mi pretensión hoy en el último día de encuentro con ustedes es lograr llegarles a ustedes. Por eso, de alguna manera, les solicito con sumo respeto a la institución, a la entidad territorial, que se pudiera dar la posibilidad, si en algún momento estamos tratando un tema y alguna de las personas asistentes tiene una inquietud en ese momento, se le pudiera dar cabida para poder continuar con una tranquilidad temática. Bueno, hoy vamos a continuar hablando de los medios de control, finalizando eso. La primera partecita de la mañana de la conferencia, seguiremos con la notificación del acto administrativo. Vamos de una vez. Bueno. ¿Logran ver la diapositiva? Sí, doctora. Okay. Bueno, entonces vamos a terminar de ver los medios de control. Yo quise darle una connotación importante al concepto de la violación que debe existir en toda demanda de nulidad o nulidad y restablecimiento, en la medida en que ello, como lo dice el título, marca los límites al juez. ¿Y por qué marca los límites al juez? Porque la jurisprudencia del Consejo de Estado y de nuestra jurisdicción contenciosa administrativo ha sido en esa línea de pensamiento. O sea, el juzgador no puede asumir competencias oficiosas en términos del concepto de la violación. Él solo evaluará las normas superiores que nosotros les indiquemos en la demanda y las que les indiquemos en nuestros niveles de contestación. Él cotejará esas normas. No habrán otras que él de manera oficiosa despache o revise o analice a efectos de verificar si el acto administrativo que se está demandando viola otra norma superior o si la entidad demandada se hubiera podido defender con otra norma superior no indicada en el nivel de la contestación. Por eso el legislador ha señalado que el concepto de la violación que trae el artículo 164, numeral 4, 162, numeral 4, es un deber legal. Por eso dice el enunciado, la demanda deberá contener, dos puntos. Lo elevó a título de deber. El numeral 4 está dentro de esos enunciados, dentro de esos requisitos sine qua non. Lo que quiere decir que si yo no enmarco el concepto de la violación debidamente enmarcado en mi demanda o no lo hago en la oposición al concepto de la violación, pues yo estoy de alguna manera dando una suerte muy desfavorable al proceso litigioso, en la medida de que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dicho de manera fehaciente, marcada y reiterativa que el juzgador solo se limitará a evaluar las normas indicadas en el concepto de la violación. Así pues que
realmente ese espíritu de deber legal en la demanda de señalar el concepto de la violación, perdón, es un asunto de suma importancia para todos nosotros, los servidores públicos, cuando se trata de defender las entidades públicas, ya sea a título de legitimados por activa para instaurar demanda o a título de legitimados por pasiva para actuar como sujetos procesales demandados y defender a la entidad pública. Y en ese orden de ideas yo quiero decirles que cuando vamos a emitir un acto administrativo, a veces no, somos un poco, porque me incluyo ahí, ligeros en los enunciados de las normas que facultan al servidor, al representante legal, al secretario de despacho que va a suscribir o firmar el acto administrativo. Y me explico porque a veces traemos, le decimos al compañero, pásame el acto administrativo anterior, yo copio ahí y de ahí me baso, ¿cierto? Pero no reviso las normas que estoy citando como aquellos que le facultan a ese servidor que va a suscribir el acto administrativo para tomar la decisión. Y mire que esas normas son de mucho cuidado y sigilo revisarlas, porque finalmente son las normas en las que primero estoy afincando la competencia y son las que le va a servir al juez de alguna manera cuando revisa el acto administrativo, revisar el contenido normativo del concepto de la violación en relación con ese acto administrativo. Entonces ahí mi llamado es, puede que tengamos de alguna manera formatos preestablecidos en nuestras entidades con normas preestablecidas, pero no sobra la revisión uno a uno de los actos administrativos cuando de citación normativa se trata. Bueno, ahora bien, habíamos dicho cuáles son los medios de control en los cuales demandamos actos administrativos y tenemos que explicar el concepto de la violación. Y entonces el Consejo de Estado lo ha definido y lo ha venido decantando. La primera sentencia que pude determinar yo cuando hice el análisis, porque he sido una enamorada de la teoría del acto administrativo, fue en el 2010 cuando dijo que los medios de control eran nulidad y restablecimiento y controversias contractuales. Este último respecto de los actos administrativos contractuales, y uno se dirá, pero si me demandan la nulidad del acta de liquidación unilateral, ¿por qué tendré que exponer yo el concepto de la violación de que trata el artículo 162, numeral 4? Por la sencilla razón, si nos devolvemos al contenido del artículo, dice, cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y el concepto de la violación. Lo que quiere decir que el artículo indica o prescribe un deber legal cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo. Ni siquiera está diciendo si el acto administrativo tiene que ser general o particular. Tampoco está diciendo si el acto administrativo se demanda en nulidad y restablecimiento o en controversias contractuales. No, el deber legal no tiene distinción alguna en tratándose de medio de control o de la clase de acto. Tampoco está diciendo si se trata de un acto presunto, expreso. No, está diciendo un acto administrativo. Entonces, cualquiera sea la demanda en la cual yo controvierta la legalidad de un acto administrativo, estaré en la obligación legal de señalar el concepto de la violación, es decir, cuáles son las normas o los vicios de nulidad en que me estoy fundamentando para decirle al juez que debe declarar nulo ese acto administrativo. Y entonces yo voy y digo, señor juez, declare la nulidad del acta de liquidación unilateral que me hizo el IDEA en un convenio, en un contrato. Porque bajo el entendido de que no hay competencia para liquidar unilateralmente los convenios, ¿cierto? Como lo ha dicho la jurisprudencia del Consejo de Estado, entonces pensemos en un contrato, ¿cierto?
Entonces, ahí en ese escenario, donde yo estoy demandando la liquidación unilateral, donde otra entidad pública me está cobrando un saldo y me está diciendo que yo le debo esa plata, pues yo voy a ir a demandar la nulidad del acto, de ese acto administrativo, que por demás es un acto, es un título ejecutivo en favor de esa entidad que liquidó unilateralmente y a la cual yo no le hice ninguna salvedad cuando me notificaron, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, yo voy a proceder y voy a ir a indicar, señores, de juez, como pretensión principal declare la nulidad y como consecuencia ordene a título de restablecimiento que me declaren el paz y salvo por todo concepto en ese contrato. En ese orden de ideas, yo tengo dos pretensiones, una principal y otra consecuencial de esa declaratoria de nulidad. Pero arriba en el nivel de la demanda tengo un deber legal. Ah, pero es que voy a demandar, los actos administrativos contractuales se demandan en controversias contractuales, pero como estoy impugnando en la pretensión un acto administrativo, aunque sea contractual y aunque sean controversias, tengo que explicar el concepto de la violación de que trata el 164. En esta sentencia del Consejo de Estado, efectivamente, se analizó una liquidación unilateral donde se demandaba por la entidad pública esa liquidación, y lo que le dijo el Consejo de Estado, yo no veo por ninguna parte el concepto de la violación y por tanto mi nivo de declarar la nulidad del acta de liquidación. Usted señala un sinnúmero de irregularidades durante todo el nivel de la demanda, dijo que interpuso el recurso, que hizo salvedades, que se opone, que presenta pruebas para la oposición, pero yo en ningún momento veo cuál es el concepto de la violación. Y como quiera que se trata de un deber legal, pues yo no puedo ponerme aquí a inventar el concepto de la violación, ni me puedo poner a adivinar de cuáles todos esos supuestos que usted trae es el que contiene el concepto de la violación. Usted tenía el deber legal de señalarme cuál era el concepto de la violación en esa liquidación unilateral. Entonces, miren que aunque se trate de actos administrativos contractuales, lo ha dicho el Consejo de Estado, es marcada la obligación legal también para este último medio de control señalar el concepto de la violación, ¿cierto? Y recuerden, el concepto de la violación siempre serán los vicios de nulidad de que trata el artículo 137 de la ley 1437 de 2011. Nosotros estábamos hablando de la falta de competencia. Recuerdan que las estábamos contando y estábamos diciendo el martes, ya iba a decir el viernes, el martes, que la competencia es un asunto que compone tres vertientes o tres disyuntivas no, tres premisas, que es la competencia temporal, material y territorial, y que tienen que confluir las tres para que una persona pueda emitir, un servidor público pueda emitir un acto administrativo, porque él puede tener la competencia material, pero si no tiene la competencia territorial, no puede en lo absoluto ponerse a decidir, que tiene que revisar si material, territorial y temporalmente le asiste la posibilidad aún de emitir ese acto administrativo. Y en eso, a veces las entidades públicas tienen necesidades, tienen metas, tienen proyectos, pero yo los invito a que seamos muy cautelosos a la hora de desarrollar un proyecto, una iniciativa, porque realmente lo que ha dicho el Consejo de Estado es que la facultad de reglamentar es un asunto de reserva del legislador, ¿cierto? Y concedido de manera excepcional cuando el gobierno nacional actúa por vía de excepción con facultad legislativa. De resto, las entidades públicas no podemos reglamentar. Yo, por ejemplo, cuando llegué a esta entidad que estoy acompañando jurídicamente, ellos manejan una competencia delegada del Departamento de Antioquia, que es por ley a los departamentos, de vigilar las entidades sin ánimo de lucro. Y entonces le fue concedida la competencia a esta entidad descentralizada territorialmente para que concediera las licencias
las personerías jurídicas, perdón, a las entidades sin ánimo de lucro de orden deportivo. Y entonces me encuentro con que teníamos un procedimiento en calidad donde se señalaban unos términos para resolver, pero esos términos estaban desapegados de la ley 1437 de 2011, y recordemos que la ley 1437 de 2011, precisamente pensando en que las entidades públicas podían necesitar un procedimiento administrativo general o necesitar un procedimiento administrativo sancionatorio general, pues estableció esos dos procedimientos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pueden haber circunstancias en cual la autoridad administrativa tenga que sancionar y no tenga en mano una norma especial que regule un procedimiento, y podrá echar mano de este procedimiento administrativo sancionatorio que nos trae la ley 1437 de 2011. Lo mismo podrá echar mano de este procedimiento administrativo de contenido general que trae la ley 1437. Entonces, cuando un organismo deportivo viene y me dice que le reconozca su personalidad jurídica, que le haga su reconocimiento de personalidad jurídica, pues yo lo que tengo, o que le tramite una inscripción de dignatarios, yo lo que tengo que hacer es, yo no puedo arrogarme la posibilidad de señalarle un término distinto al que trae la norma. ¿Y por qué? Porque es una competencia del legislador regular los procedimientos. No es una competencia de las autoridades administrativas establecer reglamentos y términos, potestades de regulación. Mire, por ejemplo, en la sentencia que les traigo en la diapositiva, en la cual en el 2020 el Consejo de Estado declaró la nulidad de esta norma, en la cual el gobierno nacional le confería a la Agencia Nacional de Colombia Compra Eficiente la competencia para regular los manuales de funciones, por ejemplo. Y entonces, ¿qué le dijo el Consejo de Estado? No se puede, porque solo el gobierno nacional tiene esa reserva, y la facultad de regular no es de Colombia Compra Eficiente. Entonces, en ese orden de ideas, yo lo que les quiero decir es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de señalar qué vamos a hacer con los términos, cómo los vamos espere que, como no estoy leyendo la diapositiva, la de Colombia Compra es esta. Sí. La sentencia de Alberto Montaña, sí. En esta sentencia fue que el 3 de abril de 2020 se declara la nulidad de esa prerrogativa de Colombia Compra Eficiente. ¿Por qué? Por lo que les estoy diciendo, le dice que la posibilidad de establecer los lineamientos y el formato que deben ser utilizados por las entidades públicas para elaborar sus planes anuales y sus manuales de contratación es un asunto exclusivo del presidente de la República, y no puede ser concedido a la Agencia Nacional de Colombia Compra Eficiente, y por tanto es que procede a declarar la nulidad de esa norma, ¿cierto? Entonces, mire que aún habiendo sido concedida de manera expresa por el gobierno nacional, le está diciendo el Consejo de Estado, ojo pues, que la facultad de regular y de reglamentar es y exclusivamente del presidente de la República, cuando él actúa como legislador excepcional. Entonces, nosotros como autoridades administrativas no podemos decir, venga, tenemos este procedimiento, nosotros atendemos esto, establezcámosle unos términos. No, no, para nada, en lo absoluto. La facultad de regulación es un asunto exclusivo del legislador. Y si de pronto tenemos en nuestro quehacer cotidiano como servidores públicos y como administración pública un procedimiento que no tenemos regulado y que necesitamos regularlo y emitirle un acto administrativo, tenemos que echar mano desde el procedimiento administrativo en general que trae la ley 1437 y atender los términos que allí se disponen. Pero en ningún momento podemos crear normas que contemplen términos distintos a los allí contemplados por un legislador.
porque si no estaríamos haciendo incurrir a la administración en un vicio de nulidad por falta de competencia, porque la competencia es muy clara, o sea, de hecho la ley 678, que fue debidamente reformada, nos dijo que la falta de competencia constituye una presunción de dolo o culpa grave en el medio de control de acción de repetición, lo que significa un asunto demasiado delicado. ¿Por qué demasiado delicado? Porque todo servidor público, cuando se posesiona, lo primero que hace es alzar la mano: juro cumplir la ley y mi manual de funciones, lo que está dando por sentado que lo conoce, que lo va a cumplir bien fielmente, que servirá al Estado en cumplimiento de la norma. Y entonces, si conoce su manual de funciones, si conoce sus normas, también conoce sus límites. Y uno de los límites es que no se puede arrogar competencias que son exclusivas de otras ramas del poder público o de otras autoridades administrativas que han sido concedidas por disposición legal. Entonces, aquí mucho cuidado con ir a señalar términos, a procedimientos o a actuaciones administrativas diferentes a aquellos que han sido concebidos legalmente por el legislador. Bueno, yo quise, porque en la clase antepasada, recuerdo que una de las personas me habló de la suspensión de los términos y de que ya no estábamos en pandemia y lo que había significado, pues de alguna manera, las dificultades de la pandemia en materia de producción de actuaciones administrativas. Y entonces, en esto las entidades públicas fueron altamente controladas. Ustedes saben que cuando estamos en estados de excepción, la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene un deber legal y es hacerle control de legalidad a los actos administrativos que se producen en el estado de excepción por las entidades públicas. Y entonces el gobierno nacional pues remitía al Consejo de Estado, todas las entidades del orden nacional remitían al Consejo de Estado los actos administrativos que expedían en desarrollo del estado de excepción, y lo propio hacían los departamentos y los municipios. Por ejemplo, en el departamento se tuvieron que haber remitido al tribunal administrativo y así sucesivamente, ¿cierto? Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, en el caso que les traigo, en esta sentencia, efectivamente, 2020, en plena pandemia, el 23 de junio de 2020, se declara una nulidad a una norma que dicta el ministerio con ocasión de la suspensión de términos. Porque, ¿qué pasa? Yo entiendo y entendió la jurisdicción que lo que hicieron las entidades públicas cuando emitieron el acto administrativo de suspensión de términos, pues fue de alguna manera para impedir que se violara el derecho a audiencia y defensa en contra de las personas a las que se les estaba adelantando determinados procesos, por aquello de que no podían acceder al expediente, por aquello de que no podían ser notificados personalmente, por aquello de que no tenían la posibilidad de ir a recoger pruebas para poderlas allegar y ejercer el derecho de contradicción y defensa. Entonces el decreto 417 de 2020 autoriza de alguna manera para que sean suspendidos los términos, pero unas por ejemplo, hablaron no de suspensión, sino de interrupción, y entonces lo que dice, como las connotaciones son totalmente distintas, entonces lo que hace la jurisdicción contenciosa es decir, usted se arrogó una competencia de la que el legislador no habló. Y en otros, como en el caso que les estoy anunciando en la diapositiva, fue que el ministerio emitió el acto administrativo antes de que estuviera debidamente desarrollado esa norma del 417 de 2020. Lo que dijo el Consejo de Estado se tomó una competencia antes de tener la regulación propia. Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante que nosotros tomemos conciencia de que cualquier actuación que vayamos a tener tiene que ser conforme a la norma. O sea, la suspensión, yo les contaba que
la suspensión de términos es un asunto de ley. Entonces, si el proceso disciplinario o el proceso de responsabilidad fiscal tiene unas causales propias de suspensión de términos, pues yo estoy en la obligación legal si eventualmente dentro del proceso de responsabilidad fiscal veo la necesidad de suspender términos, lo tengo que hacer por vía de la causal que trae la ley 610, pero no lo puedo por vía de, estamos en pandemia causal de suspensión de términos. No, no es una causal fáctica la que me lleva a mí la suspensión de términos. O el abogado que está sustanciando salió de vacaciones y suspendo términos. No, las causales son taxativas del legislador en esa norma especial y solamente puedo acudir a esas causales para ir a la figura. Entonces, la competencia es un asunto que yo tengo que cuidar y que si no voy a llevar a la entidad que mañana le demanden el acto administrativo por nulidad por falta de competencia, y en ese orden de ideas voy a estar en unas dificultades mayúsculas con la entidad, pues porque voy a tenerla que acompañar en una defensa donde de pronto yo como asesor jurídico, pues la llevé y la hice de alguna manera o permití que con mi asesoría se hiciera de nulidad ese acto administrativo. Entonces, lo primero es verificar el enunciado de las normas que facultan y además de verificarlo, estar completamente seguros de que efectivamente ese servidor público tiene la competencia en las tres vertientes que les acabo de mencionar y que les traía el martes en acotación. Ahora bien, eso en tratándose de actos administrativos expresos, donde el asunto es muy fácil verificar, ¿cierto? Pero en los actos fictos también existen positivos la falta de competencia. Y porque en el acto ficto positivo, ¿por qué existe la falta de competencia? Yo les decía a ustedes que la jurisprudencia del Consejo de Estado había dicho que el acto ficto positivo era automático, nacía a la vida jurídica por el solo transcurso del tiempo y que el acto ficto negativo no ocurría lo propio. La entidad no perdía la competencia para decidir en cualquier tiempo, aunque pasara el tiempo del acto ficto negativo. Estaba en el deber legal de decidir esa petición, ese recurso, así se hubiera pasado los 3 meses del derecho de petición o si hubiera pasado los 2 meses del recurso. Estaba en la obligación legal de decidir, pero que no ocurría lo mismo con el acto ficto positivo. Entonces, ¿qué ha dicho el Consejo de Estado desde vieja y antaña jurisprudencia, y la cual sigue mencionando reiterativamente? Y es que la entidad pública pierde competencia para decidir en el acto ficto positivo. Pierde competencia al día siguiente de producirse. Entonces, si la entidad pública, aún sabiendo que se produjo un acto ficto positivo, con solo transcurso del tiempo y a los 2 días llama a la persona y le notifica la respuesta negativa, ese acto administrativo de respuesta negativa está viciado de nulidad por falta de competencia. ¿Y por qué por falta de competencia? Porque la entidad tenía un término en el tiempo para decidir, no decidió y ya nació el acto ficto positivo. Entonces, en ese orden de ideas, no podemos llevar a la administración pública a emitir actos administrativos que ya el legislador hizo lo propio por ellos y fue darle vida jurídica a un acto ficto positivo en ese campo, en esa materia que está debidamente regulada. Si el legislador ya hizo eso y el Consejo de Estado nos ha venido señalando que nació el acto ficto positivo, ¿para qué me voy a poner a expedir una respuesta negativa si lo que sé es que este último acto administrativo está viciado de nulidad por falta de competencia? Y recuerden, la competencia es un asunto, como se lo dije, una presunción de dolo o culpa grave a la luz de la ley que regula la decisión de repetición. Entonces, es un asunto demasiado gravoso emitir un acto administrativo viciado de nulidad por falta de competencia. En ese orden de ideas, no nos pongamos en la tarea de emitir actos cuando ya ha nacido el acto ficto positivo, porque lo dice la jurisprudencia. Distinto es
que cuando en ese caso que me presentaron un derecho de petición, no hay una norma que regule un acto ficto positivo y pasan los 3 meses y yo a los 5 meses lo llamo y le notifico la respuesta negativa expresa. No hay ningún problema. ¿Por qué no hay ningún problema? Porque en esa materia no hay una norma que establezca el acto ficto positivo para ese caso específico, entonces no ha nacido nada. Y entonces la persona no me puede decir, venga, ¿usted para qué me llama a notificarme la respuesta negativa si ya nació el acto ficto negativo? Yo lo que le tengo que decir es que la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de acto ficto negativo no ha señalado que yo pierda competencia por decidir. Por el contrario, la misma norma dice que la entidad, el hecho de que nazca el acto ficto negativo, la entidad no se exonera de responder. Eso quiere decir que siempre existirá el deber legal de la entidad pública en responder ese acto administrativo negativo expreso, aunque hubiera nacido el acto ficto negativo. Quise traer este tema también porque hubo una persona, no recuerdo el nombre, creo que Natalia, la doctora Natalia, creo, se me escapa el nombre, no, me consultó algo sobre la caducidad de la facultad sancionatoria en relación con el acto ficto positivo en recursos. Recuerda que yo le contesté que una cosa era la caducidad de la facultad sancionatoria y otra cosa es el nacimiento del acto ficto positivo en recursos. Y entonces, yo quisiera que retomáramos el artículo 52 del CEPACA, que habla precisamente de la caducidad de la facultad sancionatoria, que nos dice lo siguiente: por regla general y de conformidad con el artículo 74 de la ley 1437 de 2011, contra los actos de carácter particular y concreto proceden los recursos de reposición de apelación y queja. Y dice, salvo lo que dispongan leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los 3 años de ocurrido el hecho, la conducta o la omisión que la ocasionó, término dentro del cual la autoridad competente deberá expedir y notificar el acto administrativo sancionatorio. Entonces, cuando se trata de sancionar, tenemos que dividirnos en 2 escenarios. Uno es, una vez cometida la infracción, ¿cuánto tiempo tengo para expedir el acto administrativo? Por regla general, la norma del Código Contencioso Administrativo nos dice que tengo 3 años, por regla general. En esos 3 años, ¿qué tengo que hacer? No solo expedir el acto administrativo, sino también notificar ese acto administrativo sancionatorio dentro de esos 3 años. A lo que se le llama caducidad de la facultad sancionatoria. La entidad pública no tiene una norma especial. Por ejemplo, lo decíamos, en materia disciplinaria son 5 años, contados a partir de la autoapertura. Entonces yo le digo, si yo tengo 5 años para expedir el acto sancionatorio, conforme a esa norma especial, pues esos 5 años serán no solamente para expedirlo, sino para notificarlo. Durante esos 5 años yo tengo que haber agotado todos los pasos que trae la ley, como son la apertura, la formulación de cargos, los descargos, las alegaciones y expedir el acto sancionatorio. En algún momento el departamento de Antioquia fue sancionado, emitió un acto sancionatorio disciplinario a los 5 años, pero notificó la sanción a los 3 días de haberse vencido los 5 años. Alcanzó a expedir el acto administrativo dentro de los 5 años, alcanzó a mandar la citación para notificación dentro de los 5 años, pero la persona se notificó a los 3 días de vencidos los 5 años. Y esa persona demandó el acto administrativo por nulidad, por falta de competencia. ¿Qué vino y dijo la jurisdicción de lo contencioso administrativo? Digo, efectivamente, hay que declarar la nulidad por falta de competencia, porque la norma, cuando se habla de la caducidad de la facultad sancionatoria, es que la entidad tiene que expedir el acto administrativo, y no solo expedirlo, sino también notificarlo dentro de ese mismo término. Sí. Entonces, una cosa es expedir el acto administrativo, la caducidad de la facultad sancionatoria, y otra cosa es resolver los recursos, ¿cierto? Resolver los recursos es un asunto que está dispuesto también en la ley,
¿cierto? Entonces, yo quisiera preguntarle a la audiencia, cuando estamos hablando de recursos, ¿cuál será el término para resolver un recurso cuando me lo interponen a un acto administrativo? De pronto alguien quisiera aportarnos su idea. Hola, ¿cómo estás? Creo, pues con temor a de pronto equivocarme, que cada procedimiento, dependiendo de la materia del acto administrativo, determinará cuál es el término para resolver dicho recurso. Pues hay diferentes. Exacto. Muy bien. Doctora, ¿cuál es su nombre? Luz María Jaramillo. Doctora Luz María, muy bien, exacto. O sea, yo lo primero que tengo que apelar cuando estoy resolviendo un recurso es si existe una norma especial que lo regule y si esa norma especial trae un término para resolverlo. Por ejemplo, en materia de responsabilidad fiscal, el término para resolver los recursos está regulado. Pero pensemos en un acto administrativo que me interponen contra una decisión mediante la cual liquide unas prestaciones. Ese acto no está regulado en la ley, la legislación laboral pública. Entonces, es un acto administrativo, ¿cierto? Entonces, la norma me dice el artículo 86, de pronto alguien en la audiencia pudiera, o el doctor Daniel, ayudarme con la lectura de este artículo 86. De pronto alguien en el 86. Sí. Artículo 86. Silencio administrativo en recursos. Salvo lo dispuesto en el artículo 52 de este código, transcurrido un plazo de 2 meses, contados a partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación, sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa. El plazo mencionado se suspenderá mientras dure la práctica de pruebas. La ocurrencia del silencio negativo previsto en este artículo no exime a la autoridad de responsabilidad ni le impide resolver siempre que no se hubiere notificado acto admisorio de la demanda, cuando el interesado haya acudido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Perfecto. Muchas gracias, doctor Daniel. La norma nos está diciendo que pasados 2 meses de interpuesto un recurso, se entiende que la decisión es negativa, a menos que haya una norma especial como la del artículo 52. Si vamos y miramos, doctor Daniel, nos ayuda en el artículo 52, pero antes del 52 nos devolvemos al título del capítulo. Sí, doctora, ya. El título del capítulo es capítulo 3, procedimiento administrativo sancionatorio. Perfecto. Entonces, ese es el procedimiento administrativo sancionatorio que trae la ley 1437 para aquellos casos en que las entidades, cuando tienen que sancionar, no tienen una norma especial que lo regule, se van para este procedimiento, ¿cierto? Pues vamos al 52. Artículo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los 3 años de ocurrido el hecho. La conducta u omisión que pudiera ocasionarlas, término del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haberse sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente a los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos so pena de pérdida de competencia en un término de 1 año, contados a partir de su debida y oportuna interposición. Perfecto. Si los recursos no se... Así, sí. Si los recursos... Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria de tal abstención genere para el funcionario encargado de resolver. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que en materia sancionatoria, cuando no tenga una norma especial que lo regule, yo voy a este procedimiento. Y si voy a este procedimiento y me interpusieron un recurso,
yo tengo un año para decidir el recurso y notificar la respuesta. Si yo no lo hago dentro de ese término, se entiende que yo resolví a favor de esa persona y nació un acto ficto positivo. ¿Qué le pasa al acto ficto positivo? Que después del año ya no puedo decidir, porque pierdo competencia si lo hago. Ese acto que expido por fuera del año está viciado de nulidad por falta de competencia temporal. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que aquí en el proceso sancionatorio hay un término especial para decidir el recurso. ¿Cierto? Para decidirlo hay un término especial. Pero nosotros no tenemos, por el otro lado, el 86 trae un término general para todos los recursos cuando no hay norma especial, como en este caso, que es una norma especial. Entonces, si a mí me interponen un recurso, me dice la norma, tiene 2 meses para que nazca la ficto ficto. ¿Qué ha dicho el Consejo de Estado? Que en materia del artículo 86, una cosa es el término que tengo para resolver el recurso, para que nazca el acto ficto, y otro es el término que tengo para resolver el recurso. Doctor Daniel, por favor, vamos al artículo 14. No, perdón, 13. 13. Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrán solicitar el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. E interponer recursos. Mire que el legislador elevó a la categoría de derecho de petición a los recursos. Entonces, en desarrollo de esa norma, la Corte Constitucional dijo que los recursos son una clase especial del derecho de petición y, por tanto, atendiendo la respuesta acertada que nos acaba de decir la doctora, que si nosotros no tenemos una norma especial que nos diga cuál es el término para resolver los recursos, entonces el término general para resolver un recurso es el de 15 días, porque es un derecho de petición. Y efectivamente se ha ido a la jurisdicción constitucional, al juez constitucional de tutela, porque no le han resuelto recursos en los términos de 15 días, no habiendo norma especial, y el juez de tutela ha tutelado el derecho ordenando la respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque el recurso, cuando no tiene un término especial, en la norma especial me tengo que ir al término general de la categoría de derecho de petición que le ha dado el legislador. Ah, no, pero entonces alza la mano la administración pública y dice, es que el artículo 86 dice que yo tengo 2 meses para decidir. No, es que los 2 meses es para que nazca el acto ficto, no para decidir. Lo mismo diríamos en el derecho de petición de los 3 meses en el 83. A los 3 meses nace el acto ficto negativo en el derecho de petición. Sí, pero usted tenía 15 días para resolver el derecho de petición. A los 15 días usted ya incurrió en falta disciplinaria. El hecho de que nazca el acto ficto de los 3 meses no exonera de responder, es lo que le está diciendo la norma. ¿Está claro eso? Entonces, bajo ese entendido tenemos que una cosa es la caducidad de la facultad sancionatoria, en cuyo caso vuelvo a estar en el escenario de la pérdida de competencia de manera expresa para decidir. Pero también está por otro lado la pérdida de competencia cuando nace el acto ficto en recurso en el proceso sancionatorio. La norma ya se las conté. Ahora, yo creo que habiendo tratado la falta de competencia tanto en el acto expreso como en el acto ficto,
Vamos a pasar a Doctora, la... qué pena la interrumpo antes de que continúe. Es que tengo una duda y es con relación a los procesos sancionatorios de tránsito por contravenciones. Ellos tienen como dos normas en las que pierden competencia. Uno en la caducidad de la acción sancionatoria, que entonces según lo que usted está explicando es para expedir ese acto sancionatorio después de la audiencia, si hubo audiencia, ¿cierto? En el que Así es, sancionamos con la multa de tránsito. Y así es. luego yo encuentro otro artículo que me habla como de, ellos lo llaman prescripción, pero para ejecutar la sanción. Así Yo es. nunca he logrado como entender muy bien, entonces, cómo operaría esa pérdida de competencia para ejecutar esa sanción. Ah, bueno, pero entonces, gracias, doctora. Entonces, recuerde, dos escenarios distintos. Una es el tiempo que yo tengo para expedir el acto administrativo definitivo, que es el sancionatorio en este caso, ¿cierto? Porque la regla general es que yo no tengo término en el tiempo para expedir actos administrativos. ¿Yo cuándo puedo nombrar y remover a un servidor público? Cuando yo quiera, ¿cierto? Pero en materia sancionatoria no puede existir una prerrogativa indefinida en el tiempo para que una autoridad pública me sancione, ¿cierto? Por eso los procesos penales traen tiempos para adelantar la acción penal, por eso el proceso de responsabilidad fiscal trae un tiempo para adelantar la acción fiscal, por eso el proceso disciplinario trae un tiempo para adelantar la acción disciplinaria y por eso el proceso sancionatorio contravencional trae otro término para expedir el acto definitivo, porque no puede haber una, eh, una facultad sancionatoria indefinida en el tiempo, ¿cierto? Porque eso sería pues un Estado, ya no sería un Estado de derecho, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, una cosa es, yo tengo un tiempo para despedir el acto definitivo. Ese tiempo está determinado por la ley. Si la ley especial no me trae ese tiempo, me voy a estos 3 años de que trata el artículo 52. Si me trae ese tiempo, yo lo expedí. Supongamos que fui diligente y lo expedí dentro del tiempo que trae la ley. Entonces ya tengo el acto definitivo, el que se presume legal, el que presta mérito ejecutivo. Entonces ya tengo un término en el tiempo para ejecutarlo. Y por eso es que ya la ley habla de la pérdida de fuerza ejecutoria. ¿De qué? Del acto definitivo. Entonces, la pérdida de fuerza ejecutoria, mire que una de las causales es haber transcurrido 5 años sin que yo haya hecho ninguna acción para iniciar la acción de cobro. Entonces, si la autoridad administrativa dejó pasar 5 años y no inició la acción de cobro, yo alzo la mano y le digo, oiga, señora administración pública, por favor declare la pérdida de fuerza ejecutoria, porque aunque usted tenga un acto administrativo que presta mérito ejecutivo, no hizo nada dentro del término que tenía para adelantar la acción de cobro, por favor declare la pérdida de fuerza ejecutoria. Entonces, si es del acto definitivo, lo que alzo la mano es para decirle pérdida de fuerza ejecutoria porque se concibe, ellos lo hablan de prescripción, pero lo mismo es la pérdida de fuerza ejecutoria porque le ocurrió la prescripción al título ejecutivo. Pero si lo que pasa es que la administración no emitió el acto administrativo sancionatorio, yo no alzo la mano para decir pérdida de fuerza ejecutoria, porque ¿cuál pérdida de fuerza si el acto definitivo no se ha expedido, no ha perdido fuerza nada? Lo que le tengo que decir es que le caducó la facultad para sancionar. No sé si le respondí su Me quedó interrogante. súper claro, la verdad. Muchísimas gracias. Ah, bueno, con todo el gusto. Bueno, entonces, bajo eso vamos a hablar de otro vicio de nulidad, un vicio de nulidad que nosotros conocimos todos en el pregrado, y fue la violación del derecho de audiencia y defensa. En la violación del derecho de audiencia y defensa, todos supimos que enmarca el debido proceso. Pues competente, no dilación a términos, unos términos preestablecidos, un derecho de contradicción a aportar pruebas, todo lo que significa el derecho de contradicción y defensa. Y ahí no me voy a detener porque es un asunto notorio para todos nosotros que nos hemos formado en derecho en una universidad. En lo único en que me voy a detener aquí es que suele mucho en la administración pública y en la jurisdicción contenciosa es muy recurrente hablar de que, y yo lo hablaba también antes de entrar en este estudio profundo del acto administrativo, y era que pensemos que a una persona le tenían que dar traslado, notificar el acto de cargos, ¿cierto? Personalmente decía la norma o dice la norma.
¿Y cómo le parece que no se lo notifican personalmente, sino que se lo notifican por aviso? Entonces, problema, ¿no? Violaron la norma. Le tenían que notificar personalmente y no le notificaron personalmente por aviso y lo sancionaron. Después vino el acto administrativo sancionatorio y lo sancionaron. ¿Qué pasó allí? Que la persona, pensemos en una sanción disciplinaria, lo sancionaron por abandono del cargo con destitución, porque él dejó de ir a trabajar 15 días hábiles. Listo, los 15 días pues de trabajo. Y entonces él va y dice, te mando de nulidad el acto administrativo porque en el trámite del proceso disciplinario no me notificaron personalmente el auto de cargos y me lo tenían que notificar por aviso. Pero recuerde que antes del fallo hay un traslado para alegar y él efectivamente emitió los alegatos. Y luego vino el fallo y lo sancionaron. Entonces, ¿qué ha dicho el Consejo de Estado? Efectivamente, si revisamos normativamente la ley que regula el proceso disciplinario, hoy la 1952, tenemos que nos encontramos una flagrante violación de orden formal a una notificación durante el trámite de un proceso, sancionatorio. Entonces uno diría, sí, violaron el derecho a audiencia y defensa, pero mire lo que nos ha dicho el Consejo de Estado. Las irregularidades o vicios que puedan presentarse en el desarrollo del proceso de expedición de un acto administrativo, oiga, que no impliquen el desconocimiento de las garantías constitucionales del afectado, no tienen la relevancia para generar la nulidad del mismo, pues esto no desconoce la finalidad del debido proceso administrativo. Me explico. Resulta de que si a él se le hubiera notificado personalmente el auto de cargos, igualmente no hubiera tenido una prueba para demostrar que él no abandonó el cargo durante ese término de los 15 días que no asistió a laborar. Entonces, si él pudiera demostrar en el proceso de nulidad y restablecimiento que esa ausencia de notificación personal del auto de cargo le trajo la imposibilidad de hacer valer esa prueba que él tenía para demostrar que él no había abandonado el cargo, y entonces nos encontramos en el escenario de que a él sí le violaron el derecho de audiencia y defensa y que si se le hubiera garantizado, la decisión definitiva hubiera sido totalmente diferente. Pero si él en el proceso judicial no tiene la prueba para demostrar que esa irregularidad formal afectó sustancialmente su derecho de defensa, la irregularidad se entenderá meramente formal y no le ha dado la jurisprudencia del Consejo de Estado ni de la jurisdicción contenciosa cabida a esa violación, a menos que él demuestre lo contrario. Entonces, de cara a eso, cuando nos demanden porque existe una violación formal que no alcanza a tener la virtualidad o la virtud de demostrar que a él sí se le hubiera otorgado esa posibilidad procesal de derecho de contradicción y defensa en su momento, hubiera podido obtener otro resultado en el acto definitivo. En ningún momento tiene la vocación de tener la capacidad de constituir un vicio de nulidad del acto definitivo. A esa trascendencia y alcance le ha dado la jurisdicción de manera reiterada al vicio de nulidad del derecho a audiencia y defensa. ¿Me hice entender? Sí, doctora. Vámonos a hablar de la violación de norma superior. Este vicio, creo que ya en la primera parte de este encuentro hablé de manera amplia lo que se implica traer todas las normas
que constituyen el vicio de nulidad de nuestro acto administrativo. ¿Y por qué todas? Porque el juez solo se limitará a evaluar las que yo le traiga en el concepto de la violación. No hay una prerrogativa oficiosa del juez de declarar como probadas, violadas, otras distintas a las enmarcadas en el concepto de la violación. ¿Y qué es norma superior? De toda la pirámide kelseniana, eso es norma superior. Hoy, recuerden que en atención al control de convencionalidad oficioso que tienen nuestros jueces de la República, ya estamos enmarcadas de que él también debe cotejar que nuestras normas internas consulten las normas internacionales y las interpretaciones internacionales que le han sido concedidas única y exclusivamente a la Corte Interamericana, porque nosotros, los jueces en Colombia, ni los servidores públicos, ni los jueces de la República pueden hacer interpretaciones a normas internacionales, tanto las interpretaciones como las normas internacionales, su aplicabilidad son del resorte de la Corte Interamericana. Entonces, ese control de convencionalidad implica traer esas interpretaciones a nuestro ordenamiento interno y darle cabida para que este ordenamiento consulte armónicamente con esas interpretaciones. En ese orden de ideas podemos entender que dentro de la pirámide kelseniana está ese control de convencionalidad obligado hoy para el ordenamiento interno y para las interpretaciones jurisdiccionales de nuestro ordenamiento y de nuestras actuaciones administrativas. No olvidando que cuando yo le hago en el concepto de la violación citación de una norma legal de orden nacional, yo no tengo que acompañar con la demanda copia de la norma legal de orden nacional. Pero si yo digo, por ejemplo, que el acto administrativo viola un acuerdo municipal, pues sí tengo que adjuntar copia del acuerdo o al menos citar el link donde se puede obtener la consulta del acuerdo por el juez. ¿Por qué? Porque se presume que los jueces, por disposición del Código General del Proceso, los jueces conocen las normas de orden nacional, pero no conocen las normas de orden territorial y por tanto yo estoy en la obligación o deber legal de acompañar. Aquí quiero detenerme un momentico porque es que quise hablar de este tema porque como vamos a hablar de la notificación y también es de muy usanza en las demandas donde se habla de violación de norma superior y de violación del derecho a audiencia y violación de las formalidades propias de cada juicio, hablar que, ay, me notificaron mal el acto administrativo definitivo y cómo le parece que hay una violación de norma superior. Con mucho cuidado hacer esta clase de aseveraciones. ¿Por qué? A ver, siempre vamos a tener en el acto administrativo requisitos de validez y requisitos de existencia. Y entonces la jurisdicción de lo contencioso dice que los requisitos de existencia equivalen a la voluntad, al objeto, a la materia y a la causa del acto administrativo. Pregunta. ¿La notificación está dentro de esos elementos de existencia? Objeto, voluntad, causa y materia. No. Entonces la notificación no es un requisito de existencia. Por tanto, no le puedo decir al juez, señor juez, declare nulo porque hay una indebida notificación. Le voy a decir que declare nulo porque hay una indebida notificación si tengo claro que no es un requisito de existencia y la nulidad equivale a la inexistencia. Entonces, olvidémonos de pedirle al juez, señor juez, ¿cómo le parece que me notificaron el acto sancionatorio definitivo de manera por aviso? Me lo tenían que notificar personalmente y no hicieron ningún intento de notificación personal. Por favor, declare la nulidad del acto sancionatorio. No ver la posibilidad de decirlo, porque el acto definitivo sancionatorio se expidió con todas las formalidades, pero a la hora de notificarlo ya existía, hubo un error en la notificación. Ah, ¿es un requisito de existencia? No, no cabe hablar de nulidad. Hay otros presupuestos que son los presupuestos de validez, como son que
la firmeza del acto administrativo, la publicidad. Recuerden que en la publicidad está la notificación, comunicación o publicación, la pérdida de firmeza del acto administrativo. Esos son requisitos de validez. En ese orden de ideas, si yo estoy ante un error de un requisito de validez, yo lo que tengo que es demandar la operación administrativa. Lo ha dicho el Consejo de Estado. Con otras palabras, los vicios de publicidad de los actos administrativos, por no generarse en su previsión, sino en su comunicación, solo impactan en su eficacia final, y por ello tales hechos jamás pueden aducirse como circunstancias de inexistencia del acto o como causal de invalidez del mismo. Por tanto, no puedo ir, señor juez, declare nulo, sino que tengo que ir en acción de reparación directa. En acción de reparación directa, lo ha dicho, ahí están las sentencias, lo ha dicho tanto el Consejo de Estado en esta sentencia, como el Tribunal Administrativo de Antioquia en el despacho del doctor Gonzalo Javier Zambrano Velandia, que ha reiterado la jurisprudencia del Consejo de Estado cuando ha dicho el error en las notificaciones no vicia de nulidad del acto. Ahora, tampoco nos podemos equivocar, porque a veces los demandantes hablan de reparación directa, pero queriendo notar que lo que está viciado en nulidad es el acto administrativo, pero se les pasó de mandar en los 4 meses, y como la acción de reparación tiene 2 años, entonces yo me voy para una reparación directa. En el caso que le estoy poniendo del despacho del doctor Gonzalo Javier Zambrano, es realmente en el proceso de cobro coactivo se emitió el mandamiento de pago, y lo que dice, recuerden que el artículo 101 de la ley 1437-2011 señala que los actos que se profieren dentro del proceso de cobro coactivo pueden ser objeto de demanda ante la jurisdicción contenciosa. De pronto, doctor Daniel, ¿usted me puede colaborar con el 101? Sí, doctora. Artículo 101. Control jurisdiccional. Solo serán demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los términos de la parte segunda de este código, los actos que deciden las excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecución y los que liquiden el crédito. La admisión de la demanda. Ok. Gracias. Entonces, la norma nos está diciendo que hay 3 actos administrativos que son demandables ante la jurisdicción contenciosa cuando se proceden en el curso de un proceso de cobro coactivo. ¿Cierto? Ah, listo. Ese fue uno de esos casos. Demandaron ante el Tribunal Administrativo de Antioquia un acto administrativo que se profirió dentro del cobro coactivo. ¿Pero qué decía el actor? Decía que era que ese acto administrativo se había proferido sin que se le hubieran resuelto una solicitud de compensación de unas deudas. Entonces, lo que le dijo el tribunal fue, usted me está hablando de unos errores en la formación que ocurrieron en la formación del acto definitivo de cobro que me está demandando, no con ocasión de la notificación irregular de ese acto. Entonces, usted me está diciendo que me lo está demandando en reparación directa cuando me lo debió haber demandado en nulidad y restablecimiento del derecho, porque por vía de reparación directa yo no puedo alegar unos vicios en la formación del acto. Solo por vía de la reparación directa solo puedo hablar de un error en la notificación. Entonces, la notificación no es un elemento de existencia, por tanto no puedo pedir la nulidad de un acto a menos que se haga en el marco del trámite del proceso del acto definitivo, o sea, antes del acto definitivo. Pero si mañana notifican un acto definitivo irregularmente, yo lo tengo que demandar por vía de la reparación directa, porque lo ha dicho el Consejo de Estado, no se trata de un error en un vicio de validez, de existencia, sino de la validez. Eso
para decirles de una vez por todas que cuando yo digo que un acto administrativo viola una norma superior porque se notificó irregularmente, no puedo aducir que viola norma superior porque en realidad, aunque la viole, no constituye un vicio de nulidad a la luz del acto administrativo, dada el sentido que le ha dado la jurisprudencia a las notificaciones de los actos de ley. ¿Está claro? Y siendo muy cuidadosos con las normas superiores que vamos a invocar en el concepto de la violación. Violación de las formalidades del acto administrativo. La ley, el artículo 137 de la ley 1437 nos dice que expedición irregular del acto. ¿Y qué es expedir irregularmente un acto administrativo? Violarle las formas. Decir que esas formas no se hicieron conforme lo dice la norma. Pero aquí volvemos a apelar a la sentencia que ya les traía atrás. Y es, un vicio en el procedimiento solamente puede constituir o tener la capacidad o la virtualidad de viciar de nulidad un acto cuando ese vicio en el procedimiento constituye un vicio al derecho de audiencia y defensa. Si no tiene la virtualidad de violar el derecho de audiencia y defensa, aunque haya una violación a la formalidad, no podemos traer a colación este vicio de nulidad del acto administrativo. Entonces, para cuando yo hablo de este tema, para los abogados litigantes resulta una tristeza absoluta conocer que la jurisprudencia ha decantado de manera unificada esta tesis y esta línea de pensamiento, como quiera que solamente podemos hablar de violación del procedimiento de expedición irregular del acto en ese escenario, cuando constituye un vicio de nulidad. Cuando realmente constituye una violación al derecho de contradicción y defensa. Y ya sí vemos que ese derecho de contradicción y defensa solo se vulnera en la medida en que si le hubieran dado la oportunidad de defenderse, el acto definitivo hubiera sido otro porque él hubiera presentado pruebas suficientes para desvirtuar esa sanción. Entonces, mire que es una cadena, ¿cierto? Es una cadena en la cual yo tendré la obligación de revisar hasta qué punto esa formalidad afecta sustancialmente el derecho de contradicción y defensa. Ahora bien, cuando yo expido un acto administrativo por falta de competencia, ha dicho el Consejo de Estado que también incurro en una expedición irregular. Entonces, allá, por ejemplo, cuando expido el acto administrativo que resuelve el recurso en materia sancionatoria después del año, expedí un acto administrativo por fuera de competencia porque ya había un acto ficto positivo. ¿Pero qué significa eso? Que el acto no solamente está viciado en nulidad por falta de competencia, sino que está viciado en nulidad por expedición irregular, porque la competencia es precisamente una forma del debido proceso, juez competente, ¿cierto? Con las formalidades. Entonces, una cosa me lleva a la otra. Ha sido, por ejemplo, las autoridades administrativas acuden mucho a la revocatoria de los actos administrativos de contenido particular, como por ejemplo cuando reconoce sumas a favor, o como por ejemplo después se da cuenta que las sumas que reconoció no las debía haber reconocido y entonces revoca el acto administrativo. Y en ese orden de ideas ha dicho el Consejo de Estado que cuando yo revoco un acto administrativo sin consultar el consentimiento de ese particular, estoy en la obligación legal, incurro en el vicio de nulidad de violación de las formalidades del juicio, es decir, de expedición irregular del acto. ¿Por qué? Porque la decisión de revocar ese acto administrativo trae un procedimiento reglado en el capítulo de la revocatoria donde dice consentimiento previo y escrito del respectivo titular. Si yo no le doy la oportunidad de que él me dé el consentimiento previo y escrito, pues no podría en lo absoluto revocar ese acto administrativo porque está viciado en nulidad por expedición irregular. Entonces, mucho cuidado. Yo me acuerdo que ahora en la entidad que trabajo y que acompaño jurídicamente, una persona se ganó el concurso
pero cuando la entidad pública fue a verificar el cumplimiento de los requisitos, se dio cuenta que esa persona no cumplía los requisitos y que había sido admitida en la convocatoria. Entonces, ¿qué le dice la autoridad? Le dice que no la puede nombrar porque no cumplió requisitos. En ese orden de ideas, ella pone, de alguna manera, porque está una lista de elegibles en firme, le dice al juez de tutela, tutéleme el derecho, porque estoy en una lista de elegibles en firme, y no es la autoridad la que tiene que llamar a decirme que no cumplo requisitos, ya la función pública debió haberlo revisado y yo ya los cumplo, qué pena, nómbreme. Efectivamente, el juez de tutela tutela el derecho y ordena que se le nombre. Pues, atendiendo a ese fallo judicial de tutela, pues se le emite el acto administrativo de nombramiento. Pero el juez de tutela, muy hábil y con sabiduría interpretativa y hermenéutica, le dice a esta entidad, pero no obstante, recuerden que yo estoy tutelando un derecho fundamental, por demasiado una persona en estado de embarazo. Entonces, pero si usted considera que ese acto de nombramiento es ilegal porque la persona no cumple con los requisitos, recuerde que tiene unas herramientas jurisdiccionales de mandar su propio acto. Pero resulta de que el decreto especial en materia de reclamaciones, cuando la persona nombrada no cumple con los requisitos, dice que la entidad podrá revocar el acto administrativo. Entonces, antes de demandar, la llamamos y le dijimos que le pedíamos el consentimiento para revocar ese acto de nombramiento que había ordenado la tutela. ¿Y qué dice ella? No doy el consentimiento. Entonces se procede a demandar la nulidad del acto. Pero yo no puedo ir a revocar un acto administrativo sin pedirle el consentimiento. Y tampoco me voy a ir a demandarlo sin haber agotado ese procedimiento, porque la norma, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han sido unánimes en decir que se trata de un procedimiento reglado. Que cumplir con ese consentimiento expreso del respectivo titular es un procedimiento reglado que se... Falsa motivación. Entonces estamos aquí para decir que los motivos del acto administrativo discrecional, ya lo habíamos dicho en nuestro primer encuentro, se presumen que el acto administrativo discrecional no tiene que tener una motivación expresa, se presume. ¿Y cómo se presume? Se presume diciendo de una vez por todas que se entiende que es para satisfacer el interés general, mientras que el acto administrativo sancionatorio o reglado tiene que tener un motivo expreso. Recuerde que leíamos en su momento el artículo 49, donde nos dice cuáles son los requisitos de un acto administrativo sancionatorio. Requisitos formales, entonces uno de ellos es expresar los fundamentos fácticos y de derecho y las pruebas en que me baso para emitir ese acto administrativo sancionatorio, lo que significa que los motivos tienen que estar expresos. ¿Qué significa eso? Que yo, como administración pública, tengo que exponer todos los motivos, porque cuando me le hagan control de legalidad en una demanda de nulidad y restablecimiento de nulidad o de controversias, no puedo sacar otros elementos de juicio o valorativos de ese acto administrativo que nos fueron expuestos en porque no tendrán ninguna cabida para la jurisdicción contenciosa analizarlos, porque los motivos fueron expresos y esos son los únicos que serán evaluados para efectos de dar la defensa de legalidad al acto o desvirtuar la tal legalidad, tal presunción de legalidad. Entonces yo estoy en la obligación de revisar todos los motivos y exponerlos en el acto administrativo. Por eso dice que no es permitido que se puedan asentar en el acto razones diferentes a la verdad, ¿cierto? O por el contrario, que no se asienten y después traerlas a la jurisdicción contenciosa en la contestación de la demanda. No, los motivos son los del acto y punto. Entonces, cuando yo no traigo esos motivos que obedezcan a la verdad, pues obligatoria e indefectiblemente estaré en el vicio de nulidad de falsa motivación. Ahora, se ha dicho que la ausencia, que la falta de motivación es un vicio de nulidad. No, no es un vicio de nulidad al que le podamos dar la condición de falsa motivación, porque es falso aquello que yo digo,
aquello que yo ya dije y que demuestro que lo que dije no es cierto. La falta de motivación en un acto administrativo reglado sí es un vicio de nulidad, pero no por falsa, sino por expedición irregular del acto. Cuando yo un acto administrativo sancionatorio lo dejo sin vicio, sin motivos, o los motivos son muy incipientes, el acto administrativo está viciado de expedición irregular. ¿Y por qué expedición irregular? Porque si constituye una verdadera violación al derecho de defensa y audiencia, que yo no le diga a la persona cuáles son los motivos por los cuales la estoy sancionando y le sean contundente y claramente detallada en esos motivos, porque si yo no le estoy dando la oportunidad para que él se defienda y luego traigo otros motivos en el control de legalidad que le están haciendo ese acto administrativo, lo estoy asaltando, le violé el derecho de audiencia de defensa, porque allí en aquella oportunidad, cuando les puse los motivos, fui totalmente lacónica a la hora de exponerlos. Entonces, el tema es la ausencia de motivación en un proceso administrativo sancionatorio, un acto de sancionatorio o reglado, sí constituye un vicio de nulidad, pero por expedición irregular. Aquí en la falsa motivación lo que se examina es el motivo expreso que se dispuso en el acto administrativo, o en la facultad discrecional que no se haya mejorado el servicio. Desviación de poder. Estamos en nuestro último vicio de nulidad. A ver, primero, la dificultad tan inmensa que existe para demostrar por el destinatario del acto administrativo una desviación de poder, porque es que pertenece al fuero interno de la persona o el servidor público que está emitiendo el acto administrativo. En el departamento de Antioquia me tocó, y es muy delicado porque la desviación de poder es una presunción de dolo o culpa grave según la ley C-78, y cuando en la sentencia judicial se declara la nulidad del acto por desviación de poder y así se expone en la sentencia, obligatoria e indefectiblemente hay que iniciar la acción de repetición porque es una presunción de dolo o culpa grave, muy delicado. Pero en ese orden de ideas, para sellar este tema, les voy a poner un ejemplo. O sea, del departamento de Antioquia se hizo una reestructuración en acatamiento a la ley 617, ajuste fiscal, y en ese acto administrativo se dijo que efectivamente se suprimía el cargo en cumplimiento del ajuste fiscal. Entonces uno va y mira y dice, el motivo es cierto, entonces no hay falsa motivación. Pero resulta de que eran 3 personas las que ocupaban el mismo cargo, una era de carrera y 2 eran provisionales. Resulta de que a la hora de desvincular, desvincularon a la de carrera y dejaron las 2 provisionales. La de carrera que demostró que por principio al mérito, pues era la persona que tenía mejor derecho de quedarse vinculada y haber prescindido mejor de una de las provisionales. Y con eso habló de que hubo una desviación de poder, porque no se premió primero su calificación sobresaliente, o sea, el servicio público. Segundo, no se le dio cumplimiento al principio del mérito, porque tenía el derecho de quedarse. Y tercero, decía que había una amistad entre la persona que quedó, porque fue llegada con esta administración por vínculos políticos, y que por esa razón no fue ella tenida en cuenta para quedarse, desvirtuando, demostrando así que efectivamente en esa decisión hubo una verdadera desviación de poder, porque se le dio cabida a un interés particular, personal, del nominador, en vez de un interés general como era el mérito, como era la calificación sobresaliente que tenía ella como servidora pública de carrera. Y efectivamente se declara la nulidad por desviación de poder. Yo me acuerdo que esta sentencia se dio a primera instancia y yo le propuse al comité de conciliación que no había nada que hacer, que lo mejor era hacer una oferta conciliatoria que lo trae el proceso judicial, oferta conciliatoria ante sentencia condenatoria. En ese momento era un requisito de procedimiento del recurso de apelación, agotar la conciliación como audiencia obligatoria para poder conceder el recurso al superior.
Y entonces en ese orden de ideas, lo que les quiero significar, no es fácil, pero se puede probar. Mucho cuidado por dejar como nosotros como asesores incurrir a los representantes legales en desviaciones de poderes, porque ahí hay una presunción de dolo o culpa grave. Así hemos terminado los vicios de nulidad del acto administrativo. Vamos a pasar a la notificación del acto administrativo. Y entonces tenemos que el Consejo de Estado, en concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil, expone de una manera muy detallada el tema de la notificación en ese concepto del 2017, el que les estoy poniendo en la diapositiva, y allí dice que efectivamente hay 3 clases de notificación personal. Entonces diremos de una vez por todas que los actos administrativos de contenido particular definitivos deben ser notificados personalmente. ¿Cómo deben ser notificados? Personalmente. Y esa notificación existe en 3 clases: estrados, presencial y electrónica. Y que solo cuando no se puede surtir ninguna de las 3 anteriores, voy a la notificación por aviso, que es una notificación subsidiaria. Y entonces, ¿alguien me quiere ayudar con leerme el artículo 68 del CEPAC? Sí, doctora. Artículo 68. Citaciones para notificación personal. Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará entre los 5 días siguientes a la expedición del acto y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente. Cuando se desconozca la información sobre el destinatario. Paremos ahí, doctor Daniel. Mire que la norma empieza diciendo, si no hay otro medio más que eficaz, se citará. Y entonces las entidades públicas se quedaron en la norma anterior, que decía que para notificar personalmente yo tenía que citar al interesado a que viniera a las instalaciones a notificarse personalmente. Pero el artículo del CEPACA dijo otra cosa ya. Si no hay otro medio más eficaz. ¿Y cuál es el medio más eficaz? El Instagram, el Twitter, un chat, cualquier otro medio eficaz. Hoy con la tecnología, todas las plataformas digitales que existen perfectamente son medios eficaces. Entonces la norma me está diciendo, si no hay otro medio eficaz, entonces ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a agotar el medio eficaz antes de citarlo. Porque dice, si no existe otro medio eficaz, procederá a citar. Entonces lo que hacen las entidades es proceder a citar como de manera inmediata. No, la citación es la última ratio que yo aboco en materia de notificación. Yo voy a buscar el medio más eficaz. Cuando ese medio más eficaz no lo tenga a mi disposición, no lo tenga, y no lo de pronto me colaboran. Entonces, si yo no tengo ese medio más eficaz, entonces sí paso a citarlo si mando la citación. Entonces, ¿cuál es la consigna hoy? Voy a agotar el medio más eficaz. Si no, paso a citarlo. ¿Y cómo voy a hacer esa citación? A cualquier lugar. ¿Al correo electrónico puedo citar? Sí. A cualquier plataforma puedo mandar la citación. Distinto a la notificación. La notificación yo no la puedo hacer así. Lo que me está diciendo la norma es citar. Citar.
Si yo paso a la segunda parte de la norma, procederé a citar, esa citación la podré hacer por cualquier medio, por fax, por correo electrónico, por la dirección del registro mercantil, en cualquier plataforma o dato o dirección que yo tenga del destinatario, puedo mandar la citación. Ahora bien, ¿qué me está diciendo la norma? Doctor Daniel, el siguiente inciso que usted iba a decir, si no existe. Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, señalada en el inciso anterior, la citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de 5 días. Haremos ahí. Entonces, ¿qué me está diciendo la norma? Tengo 3 pasos. El primero, tengo que buscar si existe otro medio eficaz para citarlo a la persona. No será mandando la citación por correo certificado, no, esa no es. Otro medio eficaz. ¿Lo tengo? Lo hago. No lo tengo, entonces mando la citación a la dirección que tengo por correo certificado. Pero no tengo ni medio eficaz ni dirección. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a publicar la citación en la página web. Publico la citación en página web por 5 días. Ya quedó citado. Pero tengo que dejar constancia en el expediente. 1, de que no tengo un medio eficaz para citarlo. No lo conozco. 2, que no tengo una dirección donde mandarle la citación por correo certificado. 3, que tuve que publicarla porque no tengo ninguna de las 2 anteriores. ¿Sí? Publicado. ¿Qué voy a hacer? Me dice la norma, ¿yo para qué estaba mandando la citación? Para notificarlo personalmente. ¿Y cómo era la notificación? Estrados, presencial o electrónica, ¿cierto? Resulta de que él no va a venir porque no lo encontré, ¿cierto? Entonces, ahí sí paso a notificar por aviso. ¿Pero qué me dice el Consejo de Estado? Recuerde que la notificación por aviso yo solo la puedo disponer cuando no pude hacer la notificación personal. Entonces voy a mandarle el aviso ¿a dónde? A ninguna parte. Lo voy a publicar en página web y quedó notificado por aviso. Pero si yo mandé la citación en el medio que tengo, por ejemplo, en la dirección electrónica, en el correo, y efectivamente tengo acuse de recibo de que la persona recibió el correo, ya quedó citada. Ya quedó citada. Entonces yo sí puedo dar cuenta que ya lo cité para la notificación personal. ¿Está claro? Son 2 cosas distintas. Una cosa es no poderlo citar y lo tengo que citar por página web. Pero ¿cuándo no cito por página web? Cuando yo ya lo pude citar y no vino. Si lo pude citar en cualquiera de las plataformas, paso a notificarlo por aviso. ¿Ahí qué voy a hacer? ¿Publicar el aviso? No, porque usted lo pudo citar. Entonces usted le va a mandar el aviso a esa dirección que tiene, a esa dirección mercantil, a ese FAS, a esa dirección de residencia. Y quedó notificado por aviso. ¿Qué pasa si no lo pude citar en cualquiera de las plataformas? Tengo que mandar la citación en página web y el aviso también en página web. Pero si sí lo pude citar, ahí sí puedo notificar por aviso, pero en esa dirección. ¿Está claro eso? Ahora bien, entonces, ¿cuándo es que yo puedo acudir a la notificación electrónica? El Consejo de Estado en ese concepto de 2017 pone 3 requisitos para que yo pueda notificar electrónicamente. Y dice que el administrado haya aceptado en forma expresa este medio de notificación de manera expresa, ¿cierto?
Si él no ha aceptado, no ha dado su consentimiento, en lo absoluto puedo notificarlo electrónicamente por correo. No puedo. Eso ocurrió cuando en pandemia, por vía del legislador excepcional que lo autorizó. Pero en la legislación ordinaria, él tiene que haber dado el consentimiento para recibir la notificación electrónica. Pasa muchas veces que que la persona dice, sí, acepto la notificación electrónica, pero luego manda un memorial o en una audiencia, en un proceso disciplinario, por ejemplo, pone, ya no voy a aceptar la notificación por correo electrónico. Entonces, ¿qué dice el Consejo de Estado? Que durante el desarrollo de la actuación administrativa no haya solicitado otra forma de notificación. Si ya dijo que no lo autorizaba, no lo puedo notificar. Y el tercer requisito es que la administración certifique el acuse de recibo del mensaje electrónico. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la administración debe tener un servidor que le dé la capacidad técnica para generar ese acuse de recibo de que cuando conoció la citación, la notificación, para que pueda tener certeza a partir de cuándo le cuenta el término para interponerle recursos. Y si no tiene esa capacidad, pues tiene que obtener esa certificación de una entidad certificadora. Si no se cumplen los 3 requisitos de la notificación electrónica, la autoridad administrativa no puede tener por sentado una notificación electrónica como personal del acto administrativo definitivo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Utilizo cualquier otro medio eficaz. No lo tengo, mando la citación por correo. El mensajero me dijo que efectivamente sí vivía allí. Entonces ya quedó citado, no vino. ¿Puedo notificar electrónicamente? No, porque él no me ha dado el consentimiento para notificarlo. Recuerde, si no me da el consentimiento, no lo puedo notificar electrónicamente. No lo puedo notificar. Entonces ¿pasó a qué? A la del aviso. Pero tengo la certeza de que sí vive. Mando la notificación del acto a esa dirección. Pero no tengo la certeza, no la conozco. Publico el aviso y queda no notificado personalmente, sino por aviso. Recuerde, ya lo hemos dicho, cualquier error en la notificación de un acto definitivo no vicia de nulidad el acto, solo lo hace ineficaz, no surte efectos jurídicos. Es demandable esa operación administrativa a través de la vía de la reparación directa, no a través de la vía de la nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho.